Hoy comenzamos Santiago. Está increíble Santiago. Bueno, creo que eso vamos a decir de cualquier libro de la Biblia que estudiemos, ¿verdad? Cuando lleguemos a Pedro vamos a decir: hey, Pedro, está increíble. Y así, realmente, como dice el pastor, el libro favorito de cada uno es el libro que estamos estudiando, ¿verdad? Se convierte en nuestro libro favorito. Pero en realidad Santiago está muy hermoso. Ok, ¿por dónde comenzar? Pues por el comienzo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos al versículo 1 de Santiago? Como es la introducción, vamos a ver algunos asuntos importantes del autor y la fecha y el contexto histórico y todo esto, pero lo haremos muy brevemente y realmente hoy estudiaremos los primeros 11 versículos de Santiago. Pero creo que es muy importante de pronto entender qué estamos leyendo, a quién escribió, quién lo escribió. Nos da una perspectiva muy interesante. Y bueno, dice el versículo 1, ¿no? Aquí es el saludo, es una carta. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces oramos, ¿me acompañas? Señor, danos sabiduría para poder estudiar esta carta y, Señor, como has hecho con los creyentes a lo largo de la historia, Señor, transfórmanos, confróntanos, trae consuelo y ánimo a través de tu palabra, Señor, y que podamos vivir esa vida cristiana práctica y genuina, Señor, íntegra, a la que nos has llamado a mostrar al mundo. Te damos gracias. Amén. Ok, pues el autor de esta carta es Santiago, ¿no? Es el nombre que se nos da a esta carta. Y realmente Santiago no es la mejor traducción de este nombre, por decirlo así. En el griego es Jacobos, o en hebreo Jacob, es decir, el autor de esta carta, su nombre es Jacobo, o Jacob. Y en latín se unió la palabra santo o sanctus Jacobos, y es de ahí de donde viene San Jacob, por eso le decimos Santiago, pero realmente su nombre es Jacobo. Ahora, solo lo mencionaremos así por esta vez, pero a partir de ahora le diremos Santiago, porque ese es el nombre que conocemos y no es un nombre incorrecto, ¿no? Es San Jacobo o San Santiago. Así que bueno, nada más para que sepas de dónde viene el nombre Santiago. Y hay muchos, bueno, una referencia más a Jacob o a Jacobo. Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. ¿A qué Jacobo nos referimos? Bueno, encontramos a Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. También encontramos a otro Jacobo, hijo de Alfeo, y estos dos Jacobos son discípulos de Jesús. Y hay otros más Jacobos que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién es este Jacobo? Pues la mayoría de comentaristas y la tradición de la iglesia están de acuerdo en que este Jacobo es el hermano menor del Señor Jesús. Este Santiago es este hermano menor del Señor Jesús. Y encontramos la historia de este Santiago en Hechos capítulo 12 y 15, por ejemplo. En Gálatas se menciona también en el capítulo 1 y 2. Entonces, esta es la historia de Santiago. Es el hermano menor del Señor. Y cuando Pedro deja la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén es la iglesia que llamaríamos la iglesia madre, de donde los primeros cristianos se reunían en Jerusalén. De ahí salieron muchos misioneros y muchos cristianos que ya sea de una forma informal o formal, misioneros que formalmente iban y plantaban iglesias. Pues la iglesia cristiana se extendió por el mundo antiguo, pero comenzó en Jerusalén. Ahí estaba la primera iglesia, la iglesia madre. Y cuando Pedro sale de Jerusalén para ir y plantar iglesias, predicar el evangelio, Santiago se queda a cargo de la iglesia en Jerusalén, se convierte en el líder más importante de esta iglesia. De hecho, Pablo nos dice que Santiago y Pedro eran pilares de la iglesia de Jerusalén. Así que él se hace cargo.
Y lo que sabemos de la iglesia de Jerusalén es que durante mucho tiempo pasó por pruebas difíciles. Sabemos que hubo un tiempo de hambruna que afectó fuertemente a Jerusalén. Sabemos que también vivieron un tiempo de mucha pobreza. Y sabemos que también eran perseguidos por las autoridades judías locales. Y eso provocó que muchos de los cristianos judíos de Jerusalén tuvieran que salir exiliados fuera de Palestina. De hecho, nos dice Santiago que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿no? Y utiliza esta imagen de las 12 tribus. Sabemos por el Antiguo Testamento que Dios formó 12 tribus, ¿recuerdas? Y Santiago está usando esta mención de las 12 tribus para referirse al pueblo de Dios que está disperso fuera de Palestina. Y creo que sí, muchos comentaristas lo afirman, está haciendo referencia principalmente a cristianos judíos que precisamente tuvieron que salir exiliados por la persecución, pero es una carta que habla a todo el pueblo de Dios, a los que están dispersos fuera de Palestina, tanto cristianos judíos como cristianos de origen extranjero. Así que han pasado por un tiempo de dificultad, hambruna, persecución por ser cristianos. Y Santiago les escribe para consolarlos, para animarlos en medio del sufrimiento que están viviendo. Podríamos por eso catalogar a esta carta como un sermón. De hecho, esta carta es muy distinta a otras cartas, porque si bien tiene un saludo al principio, ¿verdad? Leímos saludos a los que están dispersos. No se lee como las demás cartas del Nuevo Testamento. Se parece mucho, por ejemplo, a Primera de Juan, pero no se parece mucho a las cartas de Pablo, donde Pablo saluda y hace mención de gente específica de la iglesia y luego aborda algún tema teológico importante o corrige alguna deficiencia en la iglesia. No, más bien esta carta es más parecida a las cartas que llamamos universales. No hay un tema específico que Santiago esté tratando de alguna iglesia específica. Es más bien un sermón que resume la enseñanza de Santiago a todas las iglesias. Aunque claro, dijimos, Santiago está escribiendo especialmente a los cristianos de la dispersión, los cristianos que fueron exiliados. Es una carta que tiene un carácter mucho más universal. Así que en medio de la pobreza, la persecución y la opresión, Santiago los está animando. ¿Los está animando a qué? Y es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Los está animando a ser íntegros en medio de las dificultades, a ser cristianos que viven la fe, una fe práctica en medio del sufrimiento. ¿Okay? Así que comienza como una carta, pero después nos damos cuenta que no se lee como las cartas de Pablo, sino que es ese resumen de la enseñanza de Santiago. Ahora, ¿qué se parece la carta de Santiago? Se parece mucho al Sermón del Monte y se parece mucho al libro de Proverbios. Y hay una razón de por qué. Porque podríamos decir que es una extensión del Sermón del Monte y del libro de Proverbios. Santiago comenta, explica, cita. Podríamos decir que es la mayor influencia de la enseñanza de Santiago. Son las enseñanzas de Jesús, lo que llaman los teólogos como la tradición de Jesús, la enseñanza de tradición de Jesús, pero especialmente el Sermón del Monte. Hay muchos ecos a lo largo de Santiago al Sermón del Monte, alusiones al Sermón del Monte. A veces lo cita directamente al Sermón del Monte, pero se parece mucho a Proverbios. Es decir, no vemos un tema en general que se va hilando, sino vemos más bien una enseñanza proverbial. Varios dichos de sabiduría de la enseñanza de Santiago que toma de la tradición de Jesús y que son frases, líneas cortas que se pueden fácilmente memorizar y recitar. Es una clásica enseñanza de sabiduría judía, como encontraríamos en la época de Santiago. Por ejemplo, los de Bible Project, describiendo el libro de Santiago, dicen lo siguiente. Dice: la introducción resume las palabras y los temas que se encuentran a lo largo del libro de Santiago.
Está lleno de discursos de sabiduría, cortos y desafiantes, que están llenos de metáforas y son fáciles de memorizar. De hecho, ¿cuál es el libro que más del Nuevo Testamento, la carta del Nuevo Testamento que más citan los cristianos? Pues Santiago. Es de las más populares porque es muy práctica, es muy sencilla. ¿Y quién no recuerda las metáforas como la lengua siendo un pequeño fuego que incendia un bosque, o un timón, ¿verdad?, que gobierna toda una nave? Santiago está llena de estas referencias proverbiales y por eso, como cristianos, es una carta que amamos, que nos es práctica y sencilla y citamos recurrentemente. Siguen diciendo los de Bible Project acerca de esta carta. Dice: si bien Santiago no enseña nueva teología, es un desafío a los creyentes sobre cómo deberían vivir. Los temas cubiertos en Santiago incluyen el uso de la lengua, el favoritismo en la iglesia, el amor, las riquezas y las dificultades. Cuando los creyentes escuchan y obedecen la palabra de Dios, amarán a Dios, pero también amarán a los demás. Por lo tanto, sus acciones deben coincidir con sus palabras y sus vidas deben ser completas e íntegras. En el capítulo 1 eso es lo que aprendemos. Ese es el interés de Santiago: mostrarnos que los cristianos, en medio de las dificultades, Dios quiere obrar en nosotros para que podamos vivir vidas íntegras. ¿Qué significa esto? Que lo que decimos coincide con lo que hacemos, y es una vida cristiana práctica de amor a Dios y amor al prójimo. Eso es el capítulo 1. Es el resumen de la ley, como enseñó Jesús: amar a Dios y amar al prójimo, los dos grandes mandamientos. Y las dificultades son una oportunidad en donde Dios puede obrar en nosotros para hacernos así, cristianos sencillos y prácticos, que podamos realmente amar a Dios y a los demás. Así que esta carta es un sermón con un resumen de lo que significa una vida cristiana sabia y que obedece a Dios, práctica, que ama a los demás. Es una carta cortita, pero sumamente poderosa, importante para nuestro caminar cristiano. ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Eso es Santiago. ¿Estás listo para ser desafiado? ¿No? Y podríamos decir incluso cacheteado. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que hace Santiago en cada capítulo. Nos confronta con una realidad: que como cristianos no somos quizás íntegros, pero que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere hacernos consistentes en nuestra vida cristiana. Así que para todos los cristianos de todas las edades, este es un libro peligroso, porque nos confronta, ¿verdad? Nos confronta con nuestra necesidad de ser transformados por Dios y de vivir un cristianismo práctico. Entonces, eso es el verso 1, ¿no? Ese es el contexto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud o saludos. Pues aquí viene la primera idea de Santiago en su introducción. La primera idea de Santiago es: las pruebas son una oportunidad para el crecimiento espiritual. Dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una pregunta: ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? Bueno, esa ha sido una pregunta
difícil, no solo es difícil contestarla ahora. Esta ha sido una de las preguntas que el pueblo de Dios se ha hecho a lo largo de su historia. ¿Por qué Dios permite que los creyentes sufran? Ahora, qué interesante que estamos estudiando los domingos Job, ¿verdad? Que por cierto es un libro de sabiduría, ¿verdad? Es parte del cuerpo de literatura sapiensal o de literatura de sabiduría hebrea, y estamos viendo eso los domingos. Así que quieres explorar más el tema del sufrimiento y la paciencia. De hecho, Santiago va a citar a Job más adelante. Pues checa las conferencias del domingo o pues el domingo ahí estamos ya por terminar el libro de Job. Pero ¿por qué los creyentes sufren? Pues Santiago no nos da una respuesta completa, pero Santiago quiere que veamos algo en especial en el sufrimiento. Esta es la respuesta de Santiago al sufrimiento. Recuerda, estos cristianos están sufriendo de algunas cosas. Están muchos de ellos exiliados, enfrentando retos en una tierra que no es su tierra, enfrentando esos desafíos de vivir exiliados de su tierra por ser perseguidos como cristianos. Implica muchas cosas. Implica que algunos de ellos están lejos de su familia, lejos de la seguridad de casa, lejos de la protección que tenían en su tierra. El desafío incluso del trabajo, de poder hallar sustento. Muchos de ellos están enfrentando opresión de parte de los ricos, y Santiago tiene cosas muy duras que decir de las riquezas, como lo hacía Jesús, pero ojo, tenemos que entenderlo en su contexto. Santiago está hablando muy probablemente de gente adinerada que está oprimiendo a los cristianos. No son cristianos estos ricos, y están oprimiendo a los cristianos debido a su posición. Y eso es importante entenderlo, ¿okay? Necesito entender las referencias que hace a la Biblia al tema de las riquezas en su propio contexto. Así que están pasando por un tiempo de opresión, pero también de mucha pobreza. Están pasándola mal realmente. Y sobre todo si entendemos que esta carta hace referencia también a la hambruna que enfrentaron tanto los cristianos en Jerusalén como las dificultades que sufrieron saliendo debido al exilio. Así que, ¿qué responde Santiago a estos cristianos que están en verdad sufriendo? No sé si te pasa como a mí, pero a veces nos quejamos porque no hay internet, ¿verdad? Sentimos que la vida se nos desploma porque no hay internet. Y no estoy tratando de ser insensible. Sin duda sé que muchos de ustedes han pasado un sufrimiento real. No estoy tratando de ser insensible. Pero muchos de nosotros enfrentamos algunas cositas y sentimos que se nos desploma la vida, ¿verdad? Imagínate ser arrancado de tu tierra por ser cristiano, ser perseguido, ser oprimido, pasar un tiempo de gran pobreza, ¿no? Vivir al día. Y eso es lo que están enfrentando. ¿Qué Santiago es? ¿Qué es lo que tiene que decirle Santiago? Pues Santiago les dice esto: necesitan ver las pruebas, las dificultades, como una oportunidad, como incluso un regalo para crecer espiritualmente. Lo que Santiago nos enseña es que aquellos que confían en Dios, paradójicamente, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento se convierten en oportunidades para madurar y crecer espiritualmente. Entonces, no es que Santiago está dando una respuesta a por qué los creyentes sufren, por lo menos no una respuesta completa quizás, pero está tratando de que estos cristianos tengan una perspectiva distinta, lejos de ver el sufrimiento como interpretar el sufrimiento como si Dios dejó de cuidar de ellos y Dios no es el Dios bueno y generoso en el que han confiado. Lejos de ver así el sufrimiento, Santiago quiere que lo vean desde otra perspectiva. Más bien, el sufrimiento en este mundo donde la vida es difícil y donde vivimos en un mundo caído y donde hay dificultades,
Pero para los cristianos el sufrimiento puede ser una oportunidad, incluso un regalo para crecer y madurar en la vida cristiana. Una oportunidad. Entonces Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿no?, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo: paciencia. La idea aquí de probar, está usando Santiago una imagen de cómo el oro o la plata se refina a través del fuego. Y la idea es, los cristianos muchas veces en este mundo difícil, en este mundo caído, se encontrarán en diversas pruebas. No solamente las que estaban enfrentando estos cristianos específicamente. Cualquier dificultad, podría ser una enfermedad, podría ser una circunstancia difícil en casa, una prueba, algo que esté confrontando mi confianza en Dios. Y lo que dice Santiago es que esas pruebas refinan nuestra fe. Así como el oro es pasado por fuego para que se le quiten las impurezas, así las pruebas son oportunidades para que nuestra fe pueda ser purificada y tenga un resultado, produzca paciencia. Ahora, Santiago no es el único que ve así las pruebas. Esta sería la perspectiva cristiana de las pruebas, que paradójicamente son una oportunidad. Mira, Primera de Pedro, lo que dice acerca de las pruebas. Primera de Pedro, que es una carta así, la que sigue en el orden del canon del Nuevo Testamento. Y dice así el versículo número 3, dice, del capítulo 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Suena Santiago, ¿verdad? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Dice, si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos en igual, diversas pruebas, distintas pruebas. Mira el verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, no solo Santiago piensa así. Esta es la perspectiva cristiana acerca del sufrimiento, que puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente, para que nuestra fe sea refinada y produzca paciencia. Ahora, la idea aquí de paciencia, en la Biblia la palabra paciencia se utiliza en varios contextos. Por ejemplo, paciencia puede referirse a la virtud cristiana de amar a otros, soportar a otros, ser pacientes con otros. Pero también la palabra paciencia puede hacer referencia a la idea de resistencia, resistir el sufrimiento o soportar a pesar del sufrimiento. Y eso es lo que Santiago tiene en mente. Digámoslo así, la prueba produce callo espiritual, ¿sabes? Produce resistencia, como cuando uno hace un ejercicio y ese ejercicio, por ejemplo, rompe nuestros músculos, pero al mismo tiempo produce
resistencia en el músculo para que sea más fuerte. Y esa es la idea, que aquellos cristianos que pasen por pruebas y las pasen de la manera correcta, lo que produce la prueba, en lugar de alejarlo de Dios, lo que va a producir es resistencia, fidelidad a Jesús, esperanza, confianza. Así que eso es lo que Santiago tiene en mente. La prueba refina y nos lleva a tener resistencia. De hecho, dice a Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero mira el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio de que en medio del sufrimiento se produzca algo bueno? Aquellos que permiten que la paciencia tenga su obra completa. La Biblia textual traduce así este texto. Dice, para aquellos que dejen a la paciencia llevar a feliz término la obra. Y la idea es la siguiente. Vivimos en un mundo caído. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Pero como cristianos, ¿permitimos a Dios obrar en medio del sufrimiento? Si le permitimos obrar a Dios en medio del sufrimiento y podemos permitir a Dios darnos una nueva perspectiva en la que vemos el sufrimiento como una oportunidad para crecer y formar un carácter cristiano, es en aquellos en quien entonces se produce esta resistencia, esta paciencia. Solo aquellos que pueden aferrarse a Dios y confiar en Dios. Así que sí, por un lado, las pruebas pueden producir amargura cuando no me aferro a Dios, cuando no confío en Dios. Pero pueden ser una oportunidad de crecimiento si confío en Él y descanso en Él. Así que como cristianos podemos reaccionar de dos maneras distintas. Podemos dudar de Dios y desconfiar de la bondad de Dios en medio de la prueba. O podemos dejar nuestras angustias en Él y aferrarnos a su bondad. Entonces, las dificultades van a producir algo bueno, resistencia en la vida cristiana. Resistencia y fortaleza. Pero esto es para un fin. Esta resistencia en la vida cristiana, esta fidelidad, tiene un fin, tiene una meta. Dice, para que seáis, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, aquí hay una palabra muy importante para todo la carta que escribe Santiago, para este sermón. La meta de la resistencia cristiana es ser perfectos o perfeccionados. Ahora hay algo muy importante aquí que tengo que entender. La palabra perfectos aquí no es el mismo concepto que nosotros tenemos en castellano de perfectos, algo que no tiene defectos o no tiene errores o no tiene fallas. El concepto tanto en griego y en hebreo, pero evidentemente el concepto bíblico aquí de perfecto es completo, maduro. Pero una mejor definición en Santiago, íntegro. ¿Qué es algo íntegro? Algo que es de una sola pieza. Íntegro es cuando mis acciones y mis convicciones son consistentes. Esa es la idea. Un cristiano que enfrenta pruebas es una oportunidad para aferrarse a Dios, para confiar en Dios y que entonces Dios pueda producir resistencia en su vida como cristiano con una meta. Que podamos ser íntegros como cristianos, que lo que hacemos y decimos es consistente con el carácter de Jesús, que podamos vivir una vida cristiana consistente. Eso es íntegro aquí.
No perfectos en el sentido de no tener errores, sino consistentes. Que nuestra vida sea íntegra. Así que Dios quiere producir integridad en nosotros. Y aquí hay algo muy importante entonces. Hay una realidad. Como seres humanos no somos íntegros. Ese es el problema que el pecado ha causado. Estamos quebrantados por el pecado. Y como cristianos, Dios está restaurándonos, está transformándonos, está llevándonos a ser íntegros. Pero es una realidad que como cristianos no siempre somos consistentes. Solo examinemos esta semana. Y es más, examinémonos esta mañana. Y podemos darnos cuenta, si somos honestos y sinceros, que estamos quebrantados, que no siempre amamos a Jesús como deberíamos. No siempre lo que decimos que creemos es lo que hacemos. Somos inconsistentes. Y eso es porque somos pecadores. Y precisamente Dios está transformándonos, haciéndonos nuevos. Y las pruebas, dentro de muchas de las cosas que Dios utiliza, son la oportunidad para refinarnos, para producir esta resistencia cristiana, para que podamos ser íntegros. Entonces, ¿te das cuenta de la respuesta de Santiago al sufrimiento? No necesariamente está contestándonos por qué sufrimos, pero nos está mostrando algo: que Dios es bueno, que Dios no está ajeno a nuestro dolor y no está fuera de su control providencial, sino que Él puede utilizar las circunstancias difíciles en nuestra vida para el buen propósito que Él tiene planeado para nosotros. Así que lo que hace Santiago, más que darnos una respuesta, es darnos una perspectiva cristiana y correcta del sufrimiento, que Dios puede usarlo. El sufrimiento existe, es real, es parte de este mundo caído, no podemos evitarlo. Pero como cristianos podemos atravesarlo desde una perspectiva diferente y puede incluso producir algo bueno. Cumplir con el propósito bueno de Dios en nuestras vidas, de llevarnos a la integridad. Y eso trae consuelo. De hecho, trae mucho más consuelo que las respuestas. Muchas veces lo que buscamos en medio del sufrimiento es una respuesta. Y déjame decirlo, sí, creo que la fe cristiana ofrece una mejor respuesta al tema del sufrimiento que cualquier otra filosofía, religión. Definitivamente, de hecho, creo que no hay respuesta al sufrimiento fuera de la fe cristiana. Me atrevo a decir. Pero, más que darnos una respuesta, Santiago quiere que veamos al sufrimiento con ojos cristianos. Quiere que volteemos a ver a un Dios que nos ama, que es bueno y quiere obrar en nuestras vidas. Así que, ¿cómo pueden ser las pruebas una oportunidad para llevarnos a la integridad? Para que Dios transforme nuestras vidas y nos refine y nos lleve a ser consistentes con quién es Jesús y su carácter. Hemos decidido ser discípulos de Jesús. ¿Cómo la integridad es ser consistente con nuestras creencias y acciones y palabras? Bueno, Santiago responde a través de la sabiduría de Dios. En medio de las dificultades, Dios nos puede hacer sabios. Y es esa sabiduría la que nos ayuda a poder ser transformados en medio de las dificultades. Entonces dice el verso número 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Qué necesita alguien que está enfrentando pruebas como cristiano? Sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría en Santiago? Evidentemente, ¿recuerdas? Santiago está bebiendo profundamente de las enseñanzas de Jesús y de Proverbios en su enseñanza en esta carta.
Se puede palpar, sentir los ecos que hace el Sermón del Monte y a Proverbios. Así que, ¿qué es sabiduría desde la perspectiva de Santiago? Sabiduría es la cualidad necesaria para poder enfrentar las pruebas como cristianos, con valor, piadosamente. Podríamos decir, sabiduría es ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Y lo que dice Santiago es, pídele a Dios sabiduría. Si estás en sufrimiento, pídele a Dios sabiduría. Pídele que puedas ver tus dificultades desde otra perspectiva, que te dé la capacidad de poder enfrentar con valentía, confianza en Dios, de manera piadosa las dificultades. Eso es sabiduría aquí. Es darme cuenta de que soy frágil, de que vivo en un mundo caído, en un mundo difícil. Así que, dice un comentarista bíblico, cuando me doy cuenta de lo frágil que soy, y no necesita pasar mucho tiempo en este mundo para darnos cuenta que somos frágiles, ¿verdad? Cuando me doy cuenta del mundo en el que vivo, caído, y el sufrimiento y las dificultades, solo hay dos opciones: o vivir angustiado como cristianos, o vivir angustiados, ceder a la angustia, o vivir confiados en Dios. ¿Qué es sabiduría? Es aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento. Es confiar y obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, sin dudar de su bondad. Eso es sabiduría. Entonces mira el eco que aquí se nos hace al Sermón del Monte. Santiago dice, pídele a Dios y Él te la dará. ¿A qué les recuerda del Sermón del Monte? ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? Pedid y se os dará. Pídanle a Dios. Jesús dijo, si ustedes, siendo malos como padres, si un hijo se les acerca y les pide, dame de comer, ¿qué padre le va a dar una serpiente en lugar de darle comida, verdad? Si ustedes, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no dará más el Padre, el Espíritu Santo, a aquellos a quienes se lo pidan? Ahora Santiago está haciendo eco de lo que Jesús enseñó sobre el carácter bueno y generoso de Dios. ¿Por qué puedo acercarme a orar? De hecho, ¿por qué oramos? Porque confiamos en que hay un Padre bueno y generoso que nos escucha y nos dará lo que necesitamos, ¿verdad? Eso es lo que hay detrás de nuestras oraciones. Entonces Santiago dice, pídele a Dios sabiduría. Pero, ¿sabes? Santiago está tratando de llevarnos a entender algo importante. No solo el hecho de pedir sabiduría, sino ¿por qué podríamos pedirle sabiduría a Dios? Porque Él es el Dios que da abundantemente y sin reproche a quien se la pide. Santiago está tratando de que seamos sabios y tengamos una nueva perspectiva en medio del sufrimiento. Tenemos un Dios bueno, generoso, que da cosas buenas porque es un Padre amoroso a quienes se lo piden. Eso es ser sabio. Jesús nos invitó en el Sermón del Monte a meditar en el carácter bueno de Dios. Ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos. Cuanto más el Padre a quien se lo pida. Un Padre bueno. Calvino, el reformador de Ginebra y el teólogo de la Reforma, podríamos decir, dijo esto acerca de este pasaje en Santiago. Como vemos que Dios no nos exige lo que está por encima de nuestras fuerzas, sino que está dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Cada vez que nos pida hacer algo, aprendemos que podemos pedirle el poder para realizarlo. Es decir, Dios quiere llevarnos a ser íntegros, pero Él sabe que no podemos en nuestras fuerzas.
pero podemos pedirle la sabiduría y el poder necesarios en medio del sufrimiento para enfrentar cristianamente el sufrimiento. ¿Sí me explico? Santiago dice, enfrenten con gozo el sufrimiento. ¿Cómo se puede hacer eso? Pídele a Dios sabiduría. Él te va a dar el poder para enfrentar con gozo las pruebas, sabiendo esto, que hay un Dios bueno que te ama y quiere transformarte y hacerte íntegro. Sigue un Padre bueno que nos ama y cuida de nosotros. Ahora Santiago dice algo importante acerca de pedir sabiduría a Dios. Dice el verso 6, pero pida con fe. ¿No? Pide a Dios sabiduría, Él da sin reproche abundantemente a quien se lo pida. Pero el que pide debe pedir, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar. Habla de una tempestad que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿has visto estas películas donde hay una tempestad? ¿Qué le pasa a un barquito que está en la tempestad? Sale volando por cualquier lado, ¿verdad? Dice, así es el inconstante. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿El hombre de doble ánimo es inconstante o no es? ¿Recuerdas cuál es la palabra importante en Santiago? El hombre de doble ánimo no es íntegro en todos sus caminos. Ok, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Bueno, primero que nada, Santiago no está diciendo que si oraste, Señor, ayúdame a enfrentar esta prueba, dame gozo, dame sabiduría, terminas de orar y dices, bueno, ¿sí me lo dará Dios? No, ya estuvo que no te voy a dar nada, dudaste, lo siento. No es lo que está diciendo Santiago, ¿ok? En la Biblia encontramos a muchos creyentes teniendo dudas, dificultades. No significa que si dudas de esa manera, entonces Dios no te va a responder. Porque la verdad, ¿quién no duda cuando ora en ocasiones, verdad? Y está luchando con su mente. Es más, está expresando, Señor, ayúdame porque me cuesta trabajo, ¿verdad? Creo que la clave está en el hecho de que Santiago habla de doble ánimo, el que no es íntegro. ¿A qué se refiere entonces Santiago? No habla de nuestra debilidad en la oración, el orar y somos frágiles y nos cuesta trabajo entender y creer. Más bien habla del que es el que no es coherente con su vida cristiana, el que no es íntegro. Es decir, el que un día le pide a Dios sabiduría y al otro día dice, no, mejor para qué soy cristiano, mejor voy a buscar ayuda en otro lado. Pero al otro día dice, no, ¿sabes qué? Mejor sí voy a la iglesia. Pero al otro día busca ayuda en otra filosofía. No es coherente, no es íntegro. Un día le pide ayuda a Dios y pide sabiduría, el otro día se porta como si no fuera cristiano y se olvida de la vida cristiana. Se refiere a eso. Aquel que es de doble ánimo, no piense que Dios le dará algo. Es decir, no pienses que Dios responderá a tu oración si no buscas confiar en Él y en su bondad. Si un día confías en Dios y al otro día piensas que Dios es malo y no vale la pena y mejor te vas a otro lado, Dios no va a obrar en tu vida, a menos que estés dispuesto a seguirle y confiar en Él a pesar de las circunstancias. ¿Suena fuerte? Sí. Pero eso es lo que dijo Santiago. Entonces, aclarando nuevamente, no habla de la debilidad de un cristiano. En muchas ocasiones es difícil orar. En momentos de sufrimiento, a veces orar es un momento donde hay dudas y dificultades, pero queremos aferrarnos a Dios. Más bien Santiago se refiere a alguien que es completamente inconsistente. Un día camina como cristiano, el otro día simplemente se olvida. Si este es tu caso, esta es una exhortación.
Es una exhortación a deja de ser de doble ánimo. No es, oh, Dios no me va a dar nada, ya me voy. No, más bien, deja de ser de doble ánimo. Sigue a Jesús, aférrate a Jesús, confía en Él, síguelo. Dios quiere obrar en tu vida. Así que es una exhortación. Lo que a Santiago le preocupa es eso, la falta de integridad. Y eso es lo que vamos a ver en toda esta carta. Ahora, la última idea que veremos, donde digamos no es el fin del pasaje, pero ahí nos vamos a quedar. Santiago entonces ahora dice: los cristianos bajo el sufrimiento, sean ricos, sean pobres, todos tienen que verse como Dios los ve. Dice el verso número 9: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, aquí hay una discusión, porque sin duda alguna Santiago tiene muchas cosas fuertes que decir acerca del dinero. Y como les decía, en el contexto se hace referencia a ricos que oprimen a los pobres y que especialmente estaban oprimiendo a estos pobres por ser cristianos. ¿Okay? Pero aquí la pregunta es, ¿esta referencia a las riquezas está Santiago refiriéndose a dos hermanos cristianos, uno rico y uno pobre? ¿O está refiriéndose a un hermano cristiano pobre y un no creyente rico? ¿Okay? Es muy difícil, están divididos los comentaristas. Pienso yo que está refiriéndose en esta ocasión particular a dos cristianos y cómo tienen que enfrentar la vida. Aquellos que están pasando por una situación de pobreza y aquellos que están pasando por una situación de riqueza. Porque dice Douglas J. Moo, un comentarista bíblico, muy sabiamente dice: creo que aquí en el tema de las pruebas, porque uno pensaría, ¿qué tiene que ver esto con las pruebas a las que hace referencia Santiago? Dice Douglas J. Moo: parece ser que las dos situaciones donde enfrentan tentación los cristianos es cuando pasan por un tiempo de pobreza o cuando pasan por un tiempo de riqueza. Hay una tentación, hay una prueba en ambas circunstancias. Y en ambas circunstancias los cristianos necesitan sabiduría. Tienen que ver la vida como Dios la ve y tienen que verse ellos como Dios los ve. En medio de la pobreza, en medio de la riqueza. ¿Okay? Así que, ¿cómo deben verse aquellos que están enfrentando una situación de pobreza? Lejos de quejarse de la situación, tienen que ver esa situación como una oportunidad para confiar en Dios, para verse como Dios los ve. Dice: el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Es decir, aquel que está enfrentando una situación de pobreza tiene que verse más allá de cómo lo ve el mundo. La pobreza como una maldición, como un estorbo, como algo deplorable, algo que quieres evitar a toda costa. Y lo que está diciendo Santiago es que lo que Jesús enseñó, que los pobres de este mundo es a quienes más fácilmente se les puede hablar del reino de Dios, porque en medio de su quebranto y dolor, que es a lo único a lo que se pueden aferrar, a Dios. Así que hay una cierta bendición en un tiempo de pobreza, y es que puedo confiar en Dios, que puedo aferrarme a Dios. Así que los pobres en este mundo son aquellos que son ricos en la fe y a quienes Jesús les prometió el reino. No necesariamente por su pobreza, sino porque en su condición de pobreza están abiertos a recibir el reino. Y eso es importante entenderlo. No es que por ser alguien pobre automáticamente es candidato al reino de Dios.
Porque uno puede ser pobre y ser orgulloso y altanero y opresivo. La idea más bien es que en la pobreza hay una bendición. Y es que uno está más abierto a escuchar, está más sensible. Cuando fue el temblor de hace el año pasado, bueno, hace 2 años, porque ya estamos en el año nuevo. Sí, hace 2 años, ¿verdad? Sí. Ok, soy malo con los números y de pronto tuve como un conflicto cronoespacial en la cabeza, algo así. No sé, ¿qué pasó aquí? ¿No? Rompo el mensaje y salgo corriendo, no asustado. Fue el terremoto y fuimos a un hospital, el hospital infantil. Llevamos carteles de necesitas oración, ¿no? ¿Quieres que oremos por ti? Y nos acercamos a un lugar donde había gente trabajando, cargando aguas, ¿no? Y sin duda estaban muy ocupados, pero una impresión que a mí me dio es que tratamos como de ir a enseñar y a predicar y nos miraban con ojos de estamos ocupados, esto es más valioso que lo que ustedes nos ofrecen, déjenos trabajar. Pero pues dijimos, ok, está ahí el hospital, vamos a acercarnos. Y el hospital fue muy diferente. La gente salía, por favor, ora por mí, por favor, ora por mí. ¿Saben qué trato de decirles? Como que un poquito, no todos, pero un poquito la postura en el terremoto fue: somos jóvenes, somos fuertes, vamos a salir de esto. No todos, ¿verdad? Pero era un poquito nuestra postura, somos fuertes. Pero por otro lado, quienes estaban en una situación donde no importa lo fuerte que seas, estaban quebrantados y pobres en un sentido espiritual. La oración era de mucho valor. ¿Me explico lo que trato de decirles? En ese sentido, un tiempo de pobreza puede ser una oportunidad. Lejos de quejarme de mi condición, puede ser la oportunidad para verme como Dios me ve. ¿Y cómo me ve Dios? Alguien que es pobre y se aferra a Jesús es rico en fe. Es alguien sencillo que puede recibir el reino, que puede escuchar, que aunque el mundo le juzgue por su estatus, en el reino espiritual tiene una alta posición, porque Dios le ha llamado su hermano. Jesús le ha llamado su hermano, y Dios le ve como alguien digno, a pesar de su condición y estatus. Por otro lado, el hermano cristiano, pero que se encuentra en esta situación de riqueza, enfrenta otra tentación. El que está en una situación de pobreza, ¿cuál es su tentación? Dios no me ama. Necesito tener otro estatus económico, porque si no, no seré nadie en la vida. Y eso es una mentira y un engaño. Pero aquel que es rico en su situación, ¿cuál es su tentación? Soy alguien en la vida, la he librado, seguro Dios me ama mucho, porque mira qué bendecido estoy. ¿Y qué es lo que le dice Santiago? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces la exhortación de Santiago al pobre es: mira tu circunstancia como una oportunidad para crecer. Y lo que Santiago le dice al rico es: mira tu circunstancia como una oportunidad para crecer. ¿Y cuál es el crecimiento del rico? El reconocer algo: nada de lo que poseo es mío. Todo lo que tengo es un regalo de Dios. Y mi única gloria es mi identidad como hijo de Dios. El dinero no me da nada en cuanto a mi posición delante de Dios, en cuanto a mi identidad. Es una falsa identidad el dinero, porque es como la flor, que un día la ves ahí y la cortan y se marchita y se acabó. Quien tiene su esperanza y su identidad en el dinero tiene que entender algo: así como la vida humana es tan frágil, así las riquezas son tan inestables y tan frágiles. Entonces, te das cuenta, aquel que está en la condición de pobreza tiene que verse con dignidad, como Dios le ve, como un hijo de Dios. Su estatus no está en el dinero, sino en que es un hijo de Dios, y en esa circunstancia difícil puede confiar en un Dios bueno. Y aquel que está pasando por una situación de riqueza, de bendición, también tiene que verse con dignidad en cuanto a su identidad con Dios. Es un hijo de Dios. El dinero no le provee de identidad. Es un recurso y una herramienta que Dios le ha dado
para algo: glorificar a Dios y compartir con los demás. Así que tanto las riquezas como las pobrezas es una tentación en la que podemos ignorar a Dios, dejar de confiar en Dios y pensar que el dinero es lo que nos da estatus, posición, cuando no lo es así. Así que déjame terminar el día de hoy leyéndote lo que Douglas J. Moo dice acerca de esto. Dice: Santiago nos hace ver que tanto la pobreza como la riqueza son para el cristiano las pruebas más difíciles. Pero también Santiago nos ayuda a guardarnos espiritualmente íntegros en medio de estas tentaciones. Las cosas que el dinero pueden comprar son un señuelo tremendamente atractivo que nos pueden hacer desviarnos de nuestra entrega total al Señor. Por eso Santiago, de forma natural, después de hablar de la necesidad de acercarse a Dios con una fe sólida, pasa a hablar de una de las principales amenazas a este tipo de fe. Como dijo Jesús: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y eso es tanto para aquellos que están en una situación de pobreza como para aquellos que están en una situación de riqueza. ¿Okay? Entonces, no interpretemos la vida en base a nuestras posesiones, en base a las circunstancias difíciles que tengamos. No interpretemos el carácter de Dios en base incluso a la riqueza o a la pobreza o a las dificultades. Más bien, interpretemos nuestras circunstancias en base al carácter bueno y generoso de Dios, que es un Dios bueno, que nos ama, que tiene un plan trazado para nuestras vidas, y que las dificultades son la oportunidad en la que Él puede refinar nuestra fe, producir una verdadera resistencia cristiana y terminar su obra en nosotros, hacernos íntegros, reflejar a Jesús y su carácter en nuestras acciones y palabras. Pero esto solamente es posible si permitimos a la paciencia tener su obra en nuestras vidas, si dejamos a Dios obrar y permitimos que nos haga sabios y nos dé una perspectiva correcta de la vida y las dificultades. Entonces, tenemos tarea para la semana, ¿verdad? Orar: Señor, dame tu perspectiva. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a interpretar la vida desde ojos cristianos y a ver la vida desde tu carácter bueno, justo y amoroso. Oramos. Señor, gracias por esta carta. Gracias por lo que nos quieres enseñar. Señor, somos frágiles. Nos cuesta trabajo ver la vida, Señor, correctamente, porque el pecado nos ha manchado, Señor. Ayúdanos, Señor, límpianos. Ayúdanos a aferrarnos a tu carácter bueno. Eres un Padre amoroso que cuida de nosotros y nos ama. Y Señor, sea la circunstancia que enfrentemos, estemos como estemos, ayúdanos a no quejarnos, Señor, sino a confiar en ti, Señor, a tener gozo, porque sabemos que tienes un propósito para nuestras vidas, que no estás ajeno a nuestras circunstancias, no estás lejos de nosotros, sino que siempre estás ahí presente. Nos entiendes, nos amas, nos cuidas, y podemos confiar en que estás haciendo algo con nosotros, Señor. Gracias. Amén.